efectivamente, me he pasado unos cuantos años en el consorcio y otros cuantos en Agroseguro. Es decir, lo mío son los riesgos raros, pero espero que eso no esté diciendo nada de mi personalidad, pero en fin. Bueno, pues les voy a enseñar lo primero el índice que pienso utilizar. Empiezo por decir que el mercado asegurador español en general tiene un grado de desarrollo bastante aceptable, pero no es desde luego uno de los mercados líderes en Europa, ni tampoco es de los últimos. Pero lo que sí es cierto es que tiene algunas instituciones, concretamente 3, todas vinculadas con situaciones excepcionales que son en las que España es absolutamente líder internacional, desde luego, europeo, por supuesto, pero incluso a nivel mundial. Y esas 3 instituciones son, por un lado, la cobertura de los riesgos, no me gusta llamarles catastróficos, más bien, como se llaman de verdad, extraordinarios en el ámbito de los seguros personales y patrimoniales, que es la que acaba de contarnos Francisco Espejo, es decir, el consorcio. Otra es la cobertura de esos mismos riesgos excepcionales en el ámbito de las producciones agropecuarias, que es el caso de Agroseguro. Y la tercera es el sistema español de liquidación de entidades que están en situaciones de solvencia delicadas, lo que podríamos llamar, porque realmente funciona como tal, el Fondo de Garantía de Seguros. No hay otro tan completo en toda Europa ni nada que se le parezca. Bueno, pues son 3 instituciones, todas, como digo, vinculadas con situaciones excepcionales en las que claramente somos referencia mundial muy clara, como lo demuestra el hecho de que la gente nos viene a preguntar continuamente. En materia de seguros agrarios, que es lo que yo voy a exponer aquí, bueno, la jornada trata sobre cambio climático y yo quiero centrarme en de qué manera constatamos nosotros que eso se produce y qué creemos que hay que hacer para adaptarnos a esta nueva situación. Pero no voy a desaprovechar la ocasión para darles una pincelada muy rápida de lo que es el seguro agrario combinado en España. La presentación creo que es razonablemente completa, pero no se preocupen porque yo no la voy a contar entera, me voy a ir a lo que creo que son las conclusiones. Como supongo que la distribuirán, pues tendrán ustedes ahí la posibilidad de ver algún dato concreto si es que les interesa, si es que tienen ustedes esa extraña afición. Pero en todo caso, lo que quiero es centrarme en las conclusiones. En cuanto al sistema español de seguros agrarios, empezaría por decir que es un sistema de seguros el más desarrollado, uno de los más desarrollados del mundo, desde luego con diferencia el más desarrollado de Europa, y junto con el americano y el canadiense, pues uno de las 3 referencias mundiales. Llevamos ya más de 43 años de experiencia. El sistema se creó en el año 78, el reglamento que lo desarrolla en el 79, y tanto Agroseguro como la entidad estatal de seguros agrarios, que es del Ministerio de Agricultura, pues nacieron en el año 80 y ahí fue cuando empezó a funcionar el seguro. Por lo tanto, 4 décadas largas de experiencia y de acumulación de desarrollos que han ido complejizando el desarrollo del sistema. En la actualidad supera los 1.000 millones de euros, pero lo que importa no es la cantidad, sino qué significa eso en términos de cuánta gente o qué porcentaje de nuestro campo español está aún asegurado. Ahora lo vamos a ver. Bueno, es, como ya se ha dicho aquí, el ejemplo más claro de sistema de cooperación público-privada, donde pues hay intervención de muchas instituciones. Para empezar, el diseño es dirigido, el diseño y la implementación y ampliación sucesiva de las coberturas bajo la dirección del Ministerio de Agricultura, de una entidad que se llama Entidad Estatal de Seguros Agrarios, pues se hace por consenso, o al menos mediante discusiones en foros multilaterales en los que participan no solamente las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias, sino también las propias aseguradoras, aparte, por supuesto, de todas las administraciones, la estatal y las autonómicas. A partir de ahí, el sistema funciona mediante una agrupación de aseguradoras que cubren el riesgo en común, y esto tiene una explicación muy clara, y es que se trata de riesgos de tal intensidad y frecuencia que no serían asumibles por una entidad de manera aislada. Eso sí, las entidades se adhieren a este sistema de manera voluntaria y en este momento efectivamente hay 16 entidades aseguradoras privadas más una pública que precisamente es el consorcio. Por parte de los agricultores y ganaderos la suscripción es voluntaria, pero aquí hay una característica muy importante y es que es voluntaria para ellos. Para las aseguradoras no hay posibilidad de rechazar, no hay capacidad de selección como lo hay en cualquier otra cartera aseguradora
normal, lo cual quiere decir que el sistema está universalmente a disposición de todos los agricultores y ganaderos. Esto tiene su trascendencia porque solamente podría hacerse a través de una agrupación. Si las entidades aseguradoras pudieran ofrecer el producto de manera individual, tendrían necesariamente que tener la opción de ofrecerlo o no ofrecerlo. Esa es una de las claves del sistema. Es un sistema que además, como cubre riesgos de muy alta intensidad, no diré caros, sino de muy alta intensidad, no son razonablemente asequibles para el agricultor y ganadero en términos individuales. Por eso tienen un apoyo público a las subvenciones, por un lado estatal y por otro lado autonómicos, de una importancia elevada, de hecho alrededor de la mitad en números redondos. Y por último, para hacer frente a las puntas de siniestralidad que, como van a tener ocasión de comprobar, se producen de manera periódica, pues hay un sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros que lo que hace es absorber los excesos de siniestralidad sobre los excepcionales al menos, que son muchos, dicho sea de paso. Bueno, este es un poco el esquema de lo mismo. Ahí tienen ustedes las 16 aseguradoras que trabajan en este negocio, entre las cuales se encuentran las más importantes. Está Mafre, está Occident, está Caser, en fin, las más importantes, todas las que participan en el seguro agrario. Las ventajas de este sistema son claras para ambas partes. Para las administraciones públicas es un sistema mucho más barato de lo que les supondría el tener que proporcionar ayudas ad hoc en caso de situaciones catastróficas, en primer lugar porque la mitad de la prima la paga el agricultor y por lo tanto el afectado está cofinanciando el riesgo. En segundo lugar, porque solamente el que tiene seguro va a recibir indemnización. Hay un principio que es lo que es asegurable no es ayudable, no es indemnizable por parte de las administraciones públicas y por lo tanto eso abarata porque no todo el mundo está asegurado. Y por último, el hecho de que haya valoraciones profesionales de los daños abarata sensiblemente el coste total. Esto por lo que se refiere a las administraciones, que en definitiva convierten esto en un coste fijo para ellas y presupuestable a priori. Entre otras razones porque las desviaciones son asumidas por las entidades aseguradoras y por el reasegurador. Y en cuanto a los productores, pues no hace falta decirlo, tienen un sistema que les permite mantener su renta razonablemente, con una indemnización ajustada al daño real que han sufrido, con una indemnización rápida. Ahí pone 60 días porque es el plazo máximo legal, pero estamos en 29 de media, es decir, por debajo de la mitad del plazo máximo. Incluso en muchas ocasiones el agricultor o el ganadero cobran su daño antes de lo que hubieran cobrado el producto de haberlo podido vender. Y obviamente, pues como he dicho antes, no hay selección previa de clientes y por lo tanto está a su disposición de manera universal. El esquema es muy sencillito, como cualquier operación de seguro. El agricultor o ganadero contrata el seguro con el conjunto de entidades aseguradoras. Debo decir que las 16 aseguradoras son las que comercializan el producto, lo venden, y a partir de ahí todo el proceso, incluida la tramitación de esas pólizas, es cosa de Agroseguro, que no deja de ser una prestadora de servicios comunes por cuenta de las aseguradoras. Bueno, pues el agricultor contrata con cualquiera de las entidades que le van a ofrecer, grosso modo, las mismas condiciones. Digo grosso modo, ya matizaré si tengo tiempo. Y a partir de ahí, pues, y además con una subvención muy importante que se descuenta directamente cuando el agricultor contrata. Es decir, si el agricultor tiene que pagar 100, se le cobran 50 y luego a través de convenios con las administraciones públicas, Agroseguro va liquidando, haciendo liquidaciones periódicas de la parte subvencionada, y lo cual resulta sumamente cómodo para el agricultor. Y en el caso de que haya un exceso de siniestralidad sobre las primas, pues ahí interviene el consorcio como reasegurador. El esquema es bastante sencillo. Una de las características fundamentales que nos pone por encima de otros sistemas de cobertura de seguros de riesgos agropecuarios en el mundo es estas dos. Una es las producciones protegidas y otra es los riesgos frente a los que se protegen. Con el paso de los años, frente a un sistema que básicamente nació con la cobertura sobre los cultivos herbáceos, sobre cereal, allá por el año 70 y pico, pues en la actualidad se cubren prácticamente todas las producciones que crecen en suelo nacional, agrupadas en 45 líneas de seguros, de las cuales hay 29 agrícolas, 12 pecuarias, 3 acuícolas y una forestal. Básicamente se cubren todas las producciones agrícolas y desde luego todas las importantes desde el punto de vista de la producción nacional. Y en cuanto a los riesgos que se cubren, esto es una cosa que no comprenden en el resto de los sistemas, pues se cubre todo, prácticamente todo. Hay sus matices, según que fundamentalmente los matices están en los riesgos que son razonablemente controlables con buenas prácticas, ¿no? Pero en los que no, claramente está todo incluido. En materia de riesgos sobre cosechas, pues no solamente el pedrisco y la inundación, que es lo que razonablemente se cubre por ahí
fuera, sino que están cubiertas las heladas, las sequías, las inundaciones, las tormentas de pedrisco, los incendios, los vientos y un cajón desastre de otras adversidades climáticas que cubre las diferencias de rendimiento en determinados seguros por cualquiera que sea la causa. Y en el caso de los riesgos sobre ganado, fundamentalmente y sobre todo los seguros de accidentes y enfermedades, pero también dos coberturas bastante peculiares. Una, la de sequía en pastos, que compensa el sobregasto que el ganador tiene que hacer en caso de que no haya pasto suficiente, y otra, el servicio de retirada de cadáveres muertos en las explotaciones ganaderas. Prácticamente, por tanto, están cubiertos todos los riesgos, en mayor o menor medida, porque aquí también hay coparticipación en el riesgo por parte del asegurador. Y en cuanto a lo que hace Carlos Seguro en todo esto, pues aparte de ser el que tiene, digamos, el conocimiento técnico sobre los riesgos, y que es lo que hace que se encargue del análisis y de la propuesta de diseño que luego en esos foros multilaterales se concreta, pues recibe las pólizas hechas por las entidades y las procesa, emite los recibos, emite las propias pólizas, pero también recibe las reclamaciones de siniestro cuando se producen y tasa, valora y paga las indemnizaciones directamente. Bueno, esto es una diapositiva que quiero dejar ahí para que quien la quiera leer, para que lo que trata es de reflejar cómo ha ido aumentando y desarrollándose el seguro desde su nacimiento, porque estamos en movimiento constante, pero no se la voy a tomar, no se preocupen. Bueno, una cosa que en la patronal de seguros, en UNESPA, les gusta poner de manifiesto siempre, es el valor social del seguro, y como no podría ser de otra manera, en nuestro caso no somos una excepción, es un instrumento de política agraria en el que las aseguradoras comprenden que si quieren forrarse no es este el sitio adecuado, es decir, trabajan con un margen muy pequeño, por no decir prácticamente nulo, entre otras razones porque la administración pone muchísimo dinero y ese dinero no está para que las aseguradoras hagan su agosto en este ramo, para eso tienen los demás. Tampoco pierden, porque si perdieran no estarían. Y obviamente pues es un sistema que contribuye a respaldar al sector primario y contribuye a fijar población también en el medio rural. Bueno, voy a darles unas cifras de 2023 y con algunas nos quedaremos, pero lo que quiero aquí es exponerles en qué medida en la evolución de las cifras del seguro se está reflejando el cambio climático. Les daré algunos datos fundamentales. Insisto en que no voy a exponer todos los datos. El primero se refiere a la evolución de las primas. Bueno, pues es natural que crezcan de manera razonablemente estable a lo largo del tiempo, porque la vida evoluciona y nada más. Además, en este ramo no hay mejor publicidad que los siniestros. Y cuando hay un año con determinado comportamiento siniestral, el peor de todos, les anticipo, fue 2023, eso hace que haya un incentivo para el aseguramiento. Aquí tienen ustedes el crecimiento que se ha producido en el seguro desde el año 2014, un 8% de crecimiento medio anual, que es mucho, pero en el último año, 2023, se produjo un crecimiento del 16%, marcando claramente un récord de primas y superando los 1.000 millones de euros. Insisto en que ahora lo relativizaremos en términos de implantación. De momento, la mitad de los cuales, como decía antes, está subvencionado. Es un crecimiento importante porque ese 16% se puede comparar con el crecimiento medio del resto de los ramos de seguro en España en 2023, que fue un 6,81. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos. Salud creció un 6,59, autos un 6,63, multirriesgos, etc. El caso es que el seguro agrario está creciendo por encima de lo que está haciendo el resto de los sistemas aseguradores, que es lo que ha hecho que la cuota del seguro agrario dentro del seguro nacional haya pasado en los últimos pocos años de un 1,9% a un 2, casi un 2,5%. Un dato importante también es el volumen protegido, el volumen de capitales que están protegidos. Aquí tienen ustedes el historial, también crece razonablemente, igual que las primas, como era de esperar. Bueno, pues en un 52% en los últimos 9 años, lo que es un 5,8% de crecimiento anual, y ahora estamos casi en 17.000 millones de euros. Pero lo que es importante, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, pues eso es muy difícil decirlo en términos nacionales generales, probablemente estemos en el entorno del 50% o algo por debajo, que comparado con esa cobertura de los riesgos de esta naturaleza en el resto de Europa, pues es el doble de lo que está cubierto en el resto de Europa, el doble en términos de seguro general, en términos de seguros agropecuarios, probablemente 4 veces, tranquilamente. Pero es difícil generalizar porque hay mucha variación según cuáles sean los tipos de cultivo. Lo que sí es de destacar
es que en las producciones nacionales más importantes el grado de implantación también es muy importante. Fruta, el 84%, herbáceos se acerca al 70%, el viñedo, ese sí tiene un margen importante de crecimiento, depende del tipo de explotación, pero estamos por debajo del 60%, los cítricos un 44%, bueno, el plátano es que hay una sola póliza que cubre todas las explotaciones canarias común y es el 100%, ¿no? El caqui, que es una producción creciente, el 74%, la uva de mesa, que también es importante, casi el 80%, y el seguro de retirada de animales, que se creó con motivo de las vacas locas, pues tiene una implantación del 90%. A su lado también hay algunos cultivos que tienen una implantación menor, como es el caso, el más relevante probablemente sea el olivar, porque somos productores, el primer productor mundial, y sin embargo pues tiene un grado de implantación del entorno del 10 o el 12%, por razones específicas, o sea que todo hay que decirlo, no creo que pasen de ahí, de hecho. Bueno, y vamos a la siniestralidad. Antes de darles un poco la evolución, que es lo que más me interesa para que vean ustedes cómo se plasma en el seguro la evolución climática de los últimos tiempos, pues empiezo por 2023 porque claramente ha sido el peor de los años. En 2023 pagamos 1.241 millones de euros frente a 770 de primas, para que se hagan una idea, si no recuerdo mal la cifra, pero en lo que sí recuerdo bien es el ratio, casi el 170%. Ese ratio, por favor, reténganlo porque vamos a ver cómo ha evolucionado. Un ratio de siniestralidad sobre las primas de 100 quiere decir que se ha cobrado lo necesario para pagar los siniestros y nada más. Un ratio de siniestralidad por encima de 100 es una pérdida y por debajo de 100 es una ganancia para las aseguradoras. Bueno, pues el ratio en 2023 fue casi el 170%. Piensen una cosa, si por cada euro que yo recibo pago unos 70, pero de ese euro que recibo solamente la mitad lo paga el agricultor, esto lo que quiere decir es que el agricultor por cada euro que pone recibe 3,8. Esto es importante porque cuando uno tarifica el seguro, pues las organizaciones, no los agricultores, ojo, no los agricultores, las organizaciones agrarias tienden a decir que es inasumible. Bueno, es una frase tan bonita como otra cualquiera, pero si es inasumible un sistema que por cada euro que yo pongo me da más de 2 como media, pues que a mí me lo digan, porque estaría encantado de poner todo mi inmenso patrimonio en esa inversión. Bueno, la estrella de este año, veremos que es una de las estrellas siempre, es la sequía, pagamos 500 millones de euros, que fue una cifra absolutamente excepcional, sobre todo en herbáceos, que asumí que se llevaron entre sequía y pedrisco 475 millones de euros. Bueno, esto es por empezar con el 2023. Piensen que el siguiente año de mayor siniestralidad fue el año anterior, 2022, donde no se pagaron más allá de 800 millones de euros. Así que se pueden imaginar el añito que pasamos el año pasado con un 50 y pico % más del máximo hasta ese momento. Un dato importante es que parte de la superficie asegurada se vio siniestrada. Pues aquí tienen ustedes cómo esto ya es una primera muestra de la evolución climática, porque se ve claramente que con altibajos, eso es propio de los riesgos cíclicos, pero la tendencia es claramente al alza y el año pasado pues el 58% de la superficie afectada, asegurada, que no es toda, pero la asegurada, pues tuvo siniestro. Cualquiera que trabaje en seguros se puede imaginar lo que supone que un 58% de la cartera se siniestre en un año. Pero no hace falta llegar a ese 58. Nadie se imagina que se le siniestre un 25% de la cartera todos los años, por ejemplo, ¿no? Esta es una primera indicación. Esto es una sopita de números que no les voy a pedir que se aprendan de memoria, pero de la que sí quiero resaltar una cosa. En la columna de en medio tienen ustedes ese ratio de siniestralidad. Quedamos en que por debajo de 100 es un buen resultado, y en verde, y por encima de 100 es un mal resultado. Bueno, pues en el lustro que va de 2004 a 2008, el ratio de siniestralidad de ese periodo fue un 87%. Buenos resultados, claramente. Y a partir de ahí, lo vamos desglosando por años, vemos cómo cada periodo de 5 años se producen más números rojos y menos verdes, y además por importes más abultados. Pero si lo agrupamos por quinquenios, pues ahí tienen ustedes el resultado. Ese 87,10% de ratio medio de siniestralidad pasó a ser el 105,81%, o sea, casi un 6% de pérdida media anual en el periodo 2009-2013. En el siguiente periodo de 5 años pasó a ser un 108,16% y en el más reciente un 122,52%, si bien es verdad que muy influido por ese casi 70% del año 2023. Pero esto indica claramente que los resultados iban a peor.
Es muy difícil ajustar los resultados aquí, muy difícil porque esto es un sistema público-privado, porque, como digo, pues hay que tener en consideración otras cosas aparte del resultado puramente técnico y porque obviamente nuestros clientes, los asegurados y las organizaciones agrarias pues nos aprietan mucho el cinturón, como es por otra parte su obligación. Bueno, esto lo que viene a concluir es que en el periodo de 2014-2023, para que la siniestralidad hubiera haber podido atenderse con primas, habrían hecho falta 961 millones de euros más de lo que cobramos. ¿Y cómo hemos hecho entonces para sobrevivir? Bueno, pues lo hemos hecho gracias a dos cosas. La primera y fundamental, el reaseguro a cargo del consorcio, que es un reaseguro que también acumula sus propias reservas, que venía acumulándolas en los años precedentes y que en los últimos 2 años pues, ha visto muy mermadas sus reservas, pero nos ha permitido aguantar el tirón, aguantar el tipo en definitiva, y luego las propias reservas de las entidades aseguradoras que valen para compensar aquella parte de los excesos de siniestralidad que el consorcio no asume, porque también tenemos nuestras franquicias, un poco por la misma razón, para participar en el riesgo. Bueno, esto les gusta mucho a los chicos de comunicación que lo metan en todas las presentaciones. Me voy a limitar a decir que se hacen encuestas, pero claro, se hacen entre la gente que ha cobrado, no tiene mucha gracia, ¿no? Lo normal es que estén razonablemente contentos. Bueno, en todo caso, tenemos un notable en términos medios y especialmente la rapidez de cobro la valoran los agricultores y ganaderos muy significativamente. Lo que sí es verdad, y esto no tiene nada que ver con encuestas a los que han cobrado, es que el grado de reclamación que hay en el seguro agrario es infinitamente inferior al que hay en cualquier otro ramo de seguro, tanto las reclamaciones que llegan a la propia aseguradora, a Agroseguro, como las que van al defensor externo del cliente, como las que van a la administración, al servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros. La verdad es que la conflictividad es muy reducida, lo cual dice mucho en favor de cómo se hacen las cosas, claro. Bueno, esto es 2024, ya tampoco tengo particular interés en esto porque además no ha acabado el año, pero sí decirles solamente que continúa creciendo el seguro y que a estas alturas del año, a 31 de agosto, pues las primas crecen al nivel del 7% y esperamos incluso un crecimiento superior para fin de año. También estamos este año con siniestros importantes, eso no falla nunca, pero afortunadamente este año, de momento, es una cifra que ha dado también Pedro, pues estamos hasta agosto en 526 millones de euros de siniestros. Nuestra estimación para fin de año son 750, pero es que las primas van a estar por encima. Yo me quedan 2 meses para jubilarme, pero esto no me lo pierdo, así que he decidido quedarme un año más. Bueno, y vamos un poco a lo que nos trae aquí, que es el impacto climático. Nosotros no somos expertos en cambio climático, lo que hacemos es constatarlo y pagarlo. Pero, eso sí, preguntamos a los expertos. En la charla anterior han escuchado ustedes a un científico que encima lo cuenta muy bien y con gracia. Esto es otra cosa, pero obviamente nosotros tenemos en cuenta, encargamos esos análisis en la medida en que es posible, aunque no es fácil obtener nunca conclusiones generalizadas, muchísimo menos. Hay que irse un poco a mayor granularidad, por riesgos, por zonas, en fin, por ámbitos geográficos, etc. Bueno, pues lo primero es cómo constatamos eso. Aquí tienen ustedes los ejemplos de cada uno de los años de las siniestralidades más destacables que hemos tenido en cada uno de ellos. Tenemos en 2017 una sequía que nos costó en la época 227 millones de euros, otra sequía de 496 el año pasado. Este es el riesgo más caro. No es el más frecuente, no es el más importante en términos medios, pero cuando ocurre es claramente el más caro y por lo tanto es el primero que tenemos que considerar porque además es una clara consecuencia, o la más clara, en la evolución de los periodos de retorno de sequías del cambio climático. También tenemos pedriscos, ese es un riesgo cada vez mayor, no solo cada vez mayor, antes apedreaba pues en torno al verano, ahora empieza en marzo y acaba en noviembre y no nos libramos ningún año. Hay años más excepcionales que otros, pero el pedrisco es un riesgo que, siendo el que acumula mayores indemnizaciones históricas, también tiene sus altibajos, pero hay que contar con él absolutamente todos los años. Y luego las heladas, que también cuando ocurren pues, se producen de manera generalizada y causan daños importantes. Y bueno, pues en 2019 tuvimos una Dana, en 2020 el Gloria, en 2021 el Filomena, etcétera, con sus correspondientes consecuencias. Aquí si no es un pito es una flauta, pero siempre pasa algo.
me voy a centrar en un par de referencias rápidas a los dos riesgos fundamentales, la sequía por un lado y el pedrisco por otro. Y en la sequía, lo primero que les quiero enseñar es cuál es la experiencia que tiene el propio seguro. Vamos a hablar en términos de un ratio que es el de indemnizaciones sobre valor de producción, es decir, cuánto cuestan los siniestros sobre lo que vale la producción. Eso se parece mucho a la tasa que deberíamos cobrar, es decir, cuánto indemnizamos en proporción al valor. Un ratio de IVP, de indemnizaciones a valor de producción, del 50%, quiere decir que todos los años se pierde la mitad de la cosecha, por entendernos, ¿no? Bueno, pues ese ratio, ven ustedes que es muy variable, estamos individualizando este ratio correspondiente al riesgo de sequía. No estamos aquí analizando el resto de los muchos riesgos, solo sequía. Bueno, pues ahí se pueden concluir dos cosas. Una, que el ratio va creciendo, porque la tendencia es claramente al alza, y otra, que los periodos de retorno se van discretamente acortando cada vez. Si se fijan ustedes en el periodo 2001-2023, ese ratio fue de un 6,2%. Eso quiere decir que los daños por sequía a lo largo de ese periodo pues son el 6 y pico por ciento de la producción. Pero si en lugar de los últimos 22 años tomamos los últimos 15, ese ratio de daños pasa al 6,68. Si tenemos en cuenta los últimos 12, pasa al 7,73, 37. Los últimos 10, 7,71, los últimos 5, 8,97. Es decir que ese ratio en los últimos 5 años ha crecido un 44,68% respecto del el ratio de los últimos 22 años. Lo que quiere decir que, siendo las sequías generalizadas cíclicas como lo son, los periodos se acortan y la importancia y severidad de las sequías va creciendo progresivamente. Y eso se nota no con estudios prospectivos, como decía Pedro Tomei, sino a ojos vista también. Yo era hace 20 años relativamente escéptico del cambio climático, sin que eso implique absolutamente nada en relación con mi tendencia política en absoluto, pero la realidad me ha convencido solita, lo cual no es raro trabajando donde trabajo, ¿no? Y aquí les doy algo que me parece muy significativo también. Esto es el índice climático actuarial elaborado sin que nadie se lo pidiera por el Instituto de Actuarios Españoles, utilizando la metodología del índice climático actuarial definido por actuarios norteamericanos, precisamente con el objetivo directo de colaborar con las compañías aseguradoras. No les voy a dar más cifras, pero si ven ustedes la evolución de los mapas, pues podrán ver claramente que en las temperaturas máximas más altas y las menores precipitaciones es una cosa que es tendencia clara en ascenso a lo largo de los años. Si me paso al riesgo de pedrisco, pues solo contarles que también hemos encargado algunos análisis muy concretos, en primer lugar precisamente con la firma consultora de AON, pues encargamos un trabajo sobre los daños de pedrisco en relación con el viñedo en particular, y bueno, pues solamente mencionarles cuáles fueron las conclusiones de ese trabajo. Vino a concluir que la tendencia, que el coste anual promedio por evento, es decir, por siniestro, es claramente creciente, los daños cada vez son mayores y también más frecuentes. Pero sobre todo, lo que aumenta más en frecuencia son los daños graves o extremos. Los daños leves, esos mantienen su frecuencia. Este es otro trabajo que fui encargado a la firma Guy Carpenter, que lo que vino a hacer fue distinguir precisamente eso, entre los eventos graves y los eventos leves. Está claro que son los eventos graves los que aumentan en frecuencia y también en intensidad, mientras que los eventos leves, razonablemente asumibles en condiciones actuariales normales, pues esos tienen bastante estabilidad. Y esto mismo es lo que constata el seguro agrario cuando resulta que la media el número de siniestros de superficie afectada y también de indemnizaciones abonadas en el periodo 2019-2023, si comparamos la media con el año 2019, pues vemos como la media, no lo que ha ocurrido el último año, pues esa media supone un incremento respecto del inicio del periodo de un 40% en número de siniestros, de un 42% en superficie y de un 30% en coste. Es decir, que se trata de un riesgo que, siendo el más típico y con el que hay que contar necesariamente, está claramente extendiéndose en ámbito geográfico, en ámbito temporal y en frecuencia. Y en cuanto a las predicciones, estas son más generales y vinculadas con índices climáticos.
Este es un trabajo, la verdad, muy difícil de hacer, pero también de entender cuando se lo exponen a uno. Es complicado y fue realizado por una firma que se llama Management Solutions, y lo que hizo fue intentar estimar a través del análisis de la evolución de los índices climáticos cuáles son el futuro, y para ello utilizaron distintos lapsos temporales y también distintas hipótesis de escenario, y concretamente ahí están denominadas como SP1, 2.6, 4.5 y 8.5. En todo caso, la primera es un escenario más suave, más leve, la segunda es un escenario medio y la tercera es un escenario más severo. Bueno, en todas ellas está claro que los índices climáticos utilizados, que yo no soy ningún experto en ellos, pero ellos sí, claro, pues van a sufrir previsiblemente incrementos sustanciales. Y el ejemplo es, en el escenario medio, esos ratios, esos índices climáticos van a sufrir un empeoramiento del 10,63% para 2030, de un 23,43% para 2040 y casi un 40% para 2050, salvo que obviamente hagamos algo al respecto. Que es a lo que yo iba ahora. Obviamente la reacción que ante esta evolución tiene el seguro, pues es la que tiene que ser, que es ajustar sus condiciones como es natural. Yo empezaría por decir una cosa que para mí es la conclusión, y es que el seguro no está para asumir el cambio climático. El seguro está para propiciar las condiciones para que los que están sometidos a ese riesgo se adapten. Y propiciar las condiciones significa darles tiempo y garantizarles su producción media constantemente. Obviamente, si el cambio climático continúa haciendo mella, las producciones medias disminuirán y la cobertura del seguro tendrá que adaptarse disminuyendo también. Lo que el seguro hace es dar tiempo y dar la cobertura y la protección necesaria para que en el caso del seguro agrario, los productores agrícolas puedan ir adaptándose razonablemente a esos cambios. Nadie puede pretender seguir produciendo lo que ya no se obtiene razonablemente y que el seguro se lo cubra por las buenas. Y aquí hemos ido aprendiendo de errores importantes. No solamente es que nosotros no debemos dar la protección que garantice al agricultor que va a continuar cobrando lo mismo, aunque el cultivo en una determinada región, en un determinado caso, deje de ser viable. Eso no lo podemos hacer. Es que incluso, gracias a la cobertura del seguro, en algunas ocasiones, y puedo dar ejemplos, pero mejor no lo hago, en algunas ocasiones se ha propiciado la implantación de producciones determinadas en sitios en los que no debía ponerse. Entonces, ante eso, el seguro tiene que reaccionar ajustando su actuación. Y desde luego, por supuesto, vigilando resultados. Esto es un sistema público-privado, pero que no cuenten con la parte privada como empecemos a tener pérdidas. Eso es de cajón. Bueno, pues nosotros estamos intentando primero convencer al conjunto de actores que es necesario replantear las series históricas, que las más recientes y las más largas ya no representan en sus medias la tendencia, que hay que irse a series históricas más cortas, que hay que analizar tendencias, y esto es dificilísimo, porque intentar tarificar sobre la base de lo que puede ocurrir el año que viene o más allá, pues en un sector tan sensible como es el agrícola, pues no es fácil. Que hay que individualizar coberturas. Miren ustedes, un dato muy sorprendente. El 4% de los agricultores y ganaderos nos están dando el 33% de la siniestralidad, en términos generales. ¿Por qué? Porque estamos sosteniendo con el seguro algunas producciones que no son viables. Desde luego el seguro no lo es. Y la manera de convencer a los representantes sectoriales de que eso hay que corregirlo es decirles, bueno, es que o eso o tenemos que subir las primas a todo el mundo. Yo personalmente creo que deberíamos retornar a épocas en las que determinado tipo de prácticas sencilla y llanamente no son asegurables. Eso parece políticamente incorrecto ahora, y entonces, pues en lugar de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es darles un tratamiento individualizado porque tienen una situación individualizada. Pero lo que no puede ser es que un señor lleve 6 años cobrando indemnizaciones por sequía, cuando el año pasado hubo una sequía, pero el anterior y el anterior y el anterior no la hubo. Eso es completamente absurdo. Por lo tanto, eso tenemos que seguir haciendo hincapié en ello, y una cosa muy importante es el ajuste de rendimientos. El productor tiene que saber que lo que el seguro le cubre no es la potencialidad máxima de su explotación, no. Lo que le cubre es la media. Es decir, si yo asegurase a un productor
los 80.000 kilos por hectárea de fruta que una vez obtuvo, estoy contratando un siniestro seguro prácticamente todos los años, menos aquel en que consiga obtener ese potencial máximo. Lo que tengo que asegurarle es que pase lo que pase, usted no va a cobrar nunca nada que esté por debajo de su producción media. Eso es de lo que se trata. Pero claro, cuando un agricultor quiere asegurar lo que él sabe que es capaz su explotación de dar, que no es la media. Y eso es una labor de convencimiento, pero desde luego de revisión de rendimientos, que como digo, en la medida en que el cambio climático tiene efecto, pues habrá que ir ajustando. Perdón, he visto que me estoy pasando pero mucho. Y termino con una referencia a lo que está pasando en Asturias, pero resumo mucho. Esto es un poco la localización de la dirección territorial nuestra, que es noroeste y que es dirigida por José Bernardo, que lo tienen ustedes ahí sentado, que ha tenido la amabilidad de acompañarme por si decía alguna estupidez, sobre todo. Y bueno, solo resaltarles que la contratación en el Principado de Asturias es tremendamente estable, está pues prácticamente un 70% es seguro de ganado, es una región fundamentalmente ganadera. Como digo, el capital asegurado es muy estable y de él pues un 70%, como estaba diciendo, se corresponde con las pólizas de ganado vacuno. Decir que aquí la subvención es algo menos por debajo de la media nacional, pero ha crecido desde el año 2020 hasta 2023 de un 30 a un 38%, y en el caso de las pólizas de ganado vacuno, que son las más importantes, está en un 47%. La siniestralidad también es muy estable, la verdad, no hay grandes diferencias de un año a otro. Y por último, lo que sí se ve es que pese a ser una región fundamentalmente ganadera, sin embargo las producciones agrícolas están teniendo un leve repunte en el aseguramiento. Es decir, las conclusiones es una zona de contratación estable, es una zona de siniestralidad estable y con buenos resultados. Da gusto venir a un sitio así. Y bueno, y en definitiva pues está cada vez siendo más apoyada desde las administraciones públicas a través de subvenciones, y esperemos que esa tendencia continúe, porque el margen todavía es grande. Las subvenciones podrían llegar, o pueden llegar hasta un 70%, pero tienen todavía pues esos 20 puntos de margen. Y discúlpenme ustedes porque no he sido consciente de que me estaba pasando.